Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también haremos matiné aquí. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y atención, que hay novedades para la gente de Mendoza. Ah, sí, sí. Porque desde este sábado, este programa comenzará a salir los días sábados en Vorterix FM de Mendoza, que es 104.5, a las 5 de la tarde. Es como un compilado del programa, con lo peor del programa. Claro. Se pasa el sábado. Y después... Que es el peor de los días. Sí. No, y después como les dan pedazos del programa durante... Sí, sí, creo que hay segmentos de programa durante toda la programación. Claro. Bueno. Segmentos de 2 horas durante toda la programación. Muchas gracias a nuestros amigos Sí. De Vorterix. Dani Pacheco, Dani Pacheco y los amigos de Vorterix de Mendoza. Bueno, hablaremos esta noche de una serie de historias amorosas entre soldados españoles y muchachas indias. Hablaremos de cuestiones en las cuales, por amor, algunos soldados desertaron de las huestes de los conquistadores. El Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de Hernando de Soto, allá por 1540. Hernando de Soto, que anduvo buscando la fuente de la juventud en el hemisferio norte, que peinó todos los ríos que desembocaban en el Golfo de México y al final creo que terminó atravesado por las flechas de unos indios y no se volvió más joven. Pero de Soto, que además tiene el nombre de una marca de autos. Sí. ¿Sí? Hay muchos conquistadores que dieron su nombre a marcas de auto, como Cadillac, por ejemplo. Claro. Bueno, parece que andaban los expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. El cacique del lugar, aquel que había abandonado el pueblo, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro lugar más rico, no a ese pueblo abandonado de porquería que había ahí. Si lo habían abandonado sería por algo. Le dijeron, vayan aquí, allá, qué sé yo, que hay pueblos más ricos. La verdad es que el cacique lo que quería es que los españoles se fueran cuanto antes. Hernando de Soto aceptó la propuesta de los indios de acompañarlos, de guiarlos en una extensión del viaje. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta de que le faltaba uno, un español, ¿no? Un hombre importante de su ejército. Era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían por su afición al juego. El tipo mete escolazo todo el día. Bueno, de Soto detuvo la marcha de su tropa y procedió a interrogar a los indios principales que iban con él, porque pensaba que ellos podían ser los culpables del secuestro de Diego de Guzmán. Pero en verdad lo que había sucedido era otra cosa. Una vez que se hicieron algunas averiguaciones, se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose entre sus propios compañeros españoles todo lo que había llevado a la expedición. Y había perdido la ropa, las armas, los caballos, y en un momento de desenfreno perdió también a una india hermosa que había cautivado y que lo había cautivado a él en una expedición anterior. Digamos que se jugó a su compañera a la baraja. Guzmán había pagado todo, salvo la chica, y le había dicho al ganador que lo esperara 4 o 5 días para que le entregase a la muchacha. Él mismo se lo iba a enviar. Diego de Guzmán jamás pagó lo que debía y ante la inminente partida del ejército de aquel lugar donde se habían detenido, se fugó con su amada. Sí. Se rajó. Guzmán y la chica rajaron a donde pudieron. Terminaron siendo aceptados en la misma tribu donde estaban estos muchachos, donde se había producido el escolazo. Escribió el Inca Garcilaso: la india era moza de 18 años y hermosa en extremo.
hasta el punto de cegar al noble español, haciéndose negar a los suyos e irse a los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostraran que el español no había muerto, porque de lo contrario los mataría a ellos, dijo De Soto, y a los otros 300 también. Pero los mensajeros enviados confirmaron que Guzmán estaba con el cacique de los indios de ahí, que no quería volver. Hubo ruegos, promesas de que le iban a devolver la ropa, las armas, los caballos, pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante sin el desertor, soltó a los indios principales y los de su servicio y se olvidó de Diego de Guzmán y las crónicas también, porque nunca más se supo qué sucedió con él. Otra historia. Pero antes un detalle. En aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían, ¿no? El mismo Garcilaso cuenta que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente, ¿no? Como el mazo era uno y eran muchos los que querían jugar, las partidas eran rapidísimas. Así todos tenían su oportunidad. La carta más alta y chao. Claro. Qué tanta dilación. Bueno. Otra historia de deserción por amor fue la siguiente. El español Pedro del Barco, que era un hombre de las filas de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol en el Cusco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio humano de larga duración, ¿no? Eran las Aclahuasi, o Casa de las Elegidas. Jamás entraban varones ahí. Las elegidas lo habían hecho por su linaje o su hermosura, debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello, las recluían cuando todavía no habían cumplido 8 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían encerradas hasta el fin de sus días. Aquella prerrogativa según la cual no debían ver a un hombre llegó a su fin con la aparición de los conquistadores. Por supuesto, al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con la muchacha que lo enamoró. Una noche, la chica vio que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol. Era un objeto de culto, ¿no? Desesperada le pidió a Pedro del Barco que se afanara el disco y que lo protegiera, porque para ella tenía un valor muy, muy sagrado. Era una empresa complicada, ¿no? Aquel disco que se habían jugado lo había ganado nada menos que Francisco Pizarro. El peor. En fin. Así que, ¿cómo hacemos? Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se lo destruyeran aquel disco, ¿no? Como un símbolo pagano, en la plaza y en presencia de todo el mundo, para terminar con aquellos fetiches. Pedro del Barco, hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la india. Poco después se dieron cuenta y empezaron a perseguirlos, y tras una larga huida llegaron al lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una canoa de totora, Sí. como son todas allí. Sí. La persecución continuó durante la noche con barcas, antorchas, y el asunto terminó cuando, a punto de agarrarlos, Pedro del Barco, con la anuencia de la muchacha, tiró el disco al agua. Y según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Se tiraban todo a ver si lo agarraban. Varios murieron ahogados buscando el oro, y Pedro, junto con su amada, se perdió de vista. Para los conquistadores tampoco sabemos más de él. Se quedó ahí. Una última historia. Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela.
el veedor Francisco Martín se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. La corona iba el 30 acá, iba bastante. ¿Verdad? En general iban el 10, pero acá iban el 30. Aquella expedición fue un desastre, mire. Los soldados se arrastraban entre la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que el tipo que caía enfermo o herido debía quedarse ahí. Le daban, qué sé yo, para esperar que o la muerte o un milagro modificara su situación. No perdían tiempo No. en eso. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las piernas que no le permitía caminar. Y ahí quedó, tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no, y siguieron la marcha. Un detalle, le dejaron un poco de oro del que había conseguido, pero en realidad, porque estaban también en peligro y habían afanado demasiado oro y el peso de las riquezas se había vuelto insoportable. Así que dejaron un poco ahí con el tipo. Hasta aquí una primera deserción, aunque forzada, ¿no? Francisco Martín ayunó varios días, con las últimas energías que le quedaban, abandonó sus armas, abandonó el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, consiguió un tronco, se arrojó al agua y se dejó llevar corriente abajo. Antes de que anocheciera, divisó un poblado. Se las ingenió para orientar el tronco hacia la ribera y allí encalió. Lo atraparon los indios y entre ellos Francisco se curó de sus males y allí se quedó. Se enamoró luego de una muchacha llamada Maracalí y tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había desprendido Francisco Martín, como dijimos, terminó en un desastre, porque de los que siguieron adelante no sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde España, desde la metrópoli, la expedición, hicieron saber qué había pasado y mandaron una tropa para buscar a la expedición anterior. En el curso de aquella búsqueda, los españoles atraparon a 20 indios que al verlos habían intentado escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de allí había un cristiano y que ellos pensaban que la tropa venía a rescatarlo y a matar a todos los pobladores. Bueno, la nueva compañía de españoles fue entonces a buscar a aquel cristiano y pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco desnudo. Dicen así, mira qué gracioso. Un hombre blanco desnudo en carnes como nació y sus vergüenzas de fuera. Sí. Era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, el único sobreviviente de la expedición de Bascuña. Francisco contó a los españoles acerca de lo que había sucedido hasta donde él había participado, ¿no? Pero le pasaba lo mismo que a todos los indianizados. Cuando volvían a encontrarse con los suyos, decía que en circunstancias normales no hubiera admitido tomar ciertas costumbres. ¿Por qué? Porque temía la condena de sus antiguos compañeros, claro. ¿No? Claro, qué sé yo. Y entonces exageraban en el relato su fidelidad a la corona española. Decía, no, bueno, tuve que hacer todo esto porque bla, 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 bla. Contó que había estado meses atado, dijo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. Jamás habló de su mujer y de su hijo. Bueno, los soldados lo separaron de su familia, lo obligaron a que los guiara en la búsqueda del oro que había sido abandonado. Francisco Martín, a su turno, se encargó de hacer que los nuevos expedicionarios se perdieran en aquella búsqueda. Cuando los vio debilitados, huyó. Claro, claro. Y claro. fue a buscar... Volvió. Claro, otra vez a Maracalí y a su hijo. Pero unos expedicionarios sobrevivieron y llegaron a Coro, que era un fuerte español, y una vez más, ya una tropa más grande fue a buscar al renegado y lo encontraron. Y encadenado lo enviaron al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron,
Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás. Historias de amor, historias tristes, especialmente la última, y las otras son neutras porque no sabemos cómo terminaron. Y medio felices en un punto. Puede pero ser. tipos enamorados. Por lo pronto pudieron escapar. Sí. Por lo pronto pudieron escapar. Hay un libro de Germán Arciniegas que cuenta biografías del Caribe. Biografía se del llama. Caribe es un libro extraordinario. Es hermoso, Arciniegas. y tiene es un estas mejor historias. libro seguramente. Sí. Un gran Tiene libro. estas historias. Bueno, ahí hay en el libro de Arciniegas un capítulo acerca del Canal de Panamá que todo el mundo debería leer para divertirse un rato Sí. y para darse cuenta de cómo suelen ser las cosas. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que el amor era lo más grande del mundo. Bueno, señor, el siempre dice discotecario eso. Mientras se rascaba contra la pared. Sí. Y entonces nos dio este hermoso vals cuyano, hablando de Mendoza, que canta Antonio Tormo y que se llama justamente Amémonos. Y bueno, claro. Amémonos en la versión de Antonio Tormo. Muy bien.